Tienes en la mano la hoja de resultados. 10, 15, 20 valores, algunos marcados en rojo, algunos con asterisco. El médico te miró 3 minutos y dijo, «La glucosa sigue un poco alta, sigamos igual». Y saliste. Esa hoja dice más de lo que te explicaron. Tiene información sobre el hígado que nadie te mencionó. Tiene información sobre la inflamación activa que nadie señaló. Tiene información sobre la resistencia a la insulina que podría haberse estimado directamente. Y tiene señales de mejora o de alerta que son más valiosas que el peso en la báscula. Hoy aprenderás a leerlos. La mayoría de las personas con diabetes siguen su control glucémico como si hubiera un solo número que importara. La glucosa en ayunas o la HbA1c cuando tienen suerte, y esos dos números son importantes, pero son la punta del iceberg. Por debajo hay una cantidad de información biológica que los análisis de sangre contienen y que poca gente sabe interpretar. Información sobre el hígado, sobre los riñones, sobre la inflamación, sobre la resistencia a la insulina estimada de forma directa, sobre el riesgo cardiovascular real. El médico tiene 12 minutos y no puede explicar todo eso, pero tú puedes aprender a leerlo, y cuando lo hagas, cada visita médica se convierte en una conversación diferente, no de paciente que espera ser informado, de persona que ya entiende su mapa biológico y busca afinarlo. Hoy vamos a recorrer los 8 marcadores que, juntos, dan el cuadro metabólico más completo posible con un análisis de sangre estándar. Vamos a entender el HOMA-IR. Cómo calcular tu propia resistencia a la insulina con una fórmula de 2 valores. Vamos a entender la relación triglicéridos sobre HDL como proxy de sensibilidad a la insulina. Y vamos a cerrar con un protocolo de seguimiento que puedes llevar a cada consulta médica para hacer preguntas informadas. Cuando termines este video, tendrás el mapa biológico completo de lo que debes monitorear. Y sabrás qué significa cuando cada uno de esos valores mejora. Existe un índice que estima directamente la resistencia a la insulina. Se puede calcular con 2 valores, la glucosa en ayunas y la insulina en ayunas. Y si tu médico no pide la insulina basal de forma rutinaria, vale la pena pedirla específicamente. Se llama HOMA-IR, Homeostatic Model Assessment of Insulin Resistance. La fórmula: si tus valores están en miligramos por decilitro, HOMA-IR igual a glucosa en ayunas por insulina en ayunas, dividido entre 405. ¿Cómo interpretar el HOMA-IR? Valores por debajo de 1,5. Sensibilidad a la insulina normal o alta. Entre 1,5 y 2,5. Resistencia leve a moderada. Entre 2,5 y 3,5. Resistencia moderada a significativa. Por encima de 3,5. Resistencia significativa a severa. Por encima de 5. Resistencia severa, alta probabilidad de síndrome metabólico establecido. El HOMA-IR tiene algo que la HbA1c no tiene. Puede detectar resistencia a la insulina antes de que la glucosa en ayunas o la HbA1c se eleven de forma significativa, años antes, cuando la intervención todavía puede prevenir el diagnóstico, no solo manejarlo, y cuando el HOMA-IR mejora con el estilo de vida, es evidencia directa de que la resistencia a la insulina está retrocediendo. Ya mencionamos esta relación en el video 2 de la serie 1, pero hoy la vamos a calcular directamente. La relación triglicéridos sobre HDL es uno de los marcadores más accesibles de resistencia a la insulina y de riesgo cardiovascular. Se llama a veces índice aterogénico del plasma, IAP, en algunos laboratorios. La fórmula es simple. Triglicéridos en ayunas dividido entre HDL
igual a índice triglicéridos sobre HDL. ¿Cómo interpretar el índice triglicéridos sobre HDL? Por debajo de 2, óptimo. Baja resistencia a la insulina, bajo riesgo cardiovascular. Entre 2 y 3, riesgo moderado. Por encima de 3, zona de alerta. Alta probabilidad de resistencia a la insulina clínicamente significativa y partículas LDL pequeñas y densas, el tipo más heterogénico. Por encima de 4, riesgo cardiovascular elevado. La persona en el ejemplo anterior, 4,9, está en esta zona. Este índice es más sensible que los triglicéridos solos y que el HDL solo para predecir resistencia a la insulina y mejora directamente con las intervenciones que aumentan la sensibilidad a la insulina, pérdida de grasa visceral, entrenamiento de fuerza, reducción de carbohidratos refinados. Cuando el índice triglicéridos sobre HDL baja de 4 a 2,5 en un periodo de 6 meses, eso es evidencia de que el sistema metabólico está respondiendo. Aquí está el panel completo de los 8 marcadores que deberías conocer. No todos necesitas pedirlos en cada análisis, pero todos deberían medirse al menos una vez al año si tienes diabetes tipo 2 o prediabetes. Marcador 1. Glucosa en ayunas. Lo que mide, nivel de glucosa en sangre después de 8 a 12 horas sin comer. Rango óptimo, 70 a 99 miligramos por decilitro. Prediabetes, 100 a 125 miligramos por decilitro. Diabetes, 126 miligramos por decilitro o más en 2 mediciones. Lo que te dice cuando mejora, el hígado está produciendo menos glucosa nocturna. La resistencia a la insulina está mejorando. Marcador 2. HbA1c. Hemoglobina glicosilada. Lo que mide, el porcentaje de hemoglobina glicada, el promedio de glucosa de los últimos 90 días, rango óptimo en no diabéticos. Por debajo de 5,7%. Prediabetes, 5,7 a 6,4%. Diabetes controlada. Objetivo según guías. Por debajo de 7%, idealmente por debajo de 6,5%, si es alcanzable sin hipoglucemia. Lo que te dice cuando mejora, la carga glucémica promedio de las últimas 12 semanas redujo. Los tejidos están recibiendo menos glucotoxicidad. Marcador 3. Insulina basal en ayunas. Lo que mide, la cantidad de insulina que el páncreas produce en reposo. Rango óptimo, 2 a 10 microunidades por mililitro. Zona de alerta, más de 15 microunidades por mililitro. Sugiere hiperinsulinemia compensatoria significativa. Lo que te dice cuando mejora, el páncreas no necesita compensar tanto. La resistencia a la insulina está mejorando. Con este valor más la glucosa en ayunas, puedes calcular el HOMA-IR. Marcador 4. Triglicéridos en ayunas. Lo que mide, la cantidad de grasas circulantes en sangre en ayunas. Rango óptimo, menos de 100 miligramos por decilitro. Aceptable, 100 a 150 miligramos por decilitro. Zona de alerta, más de 150 miligramos por decilitro. Señal de hiperinsulinemia y producción hepática excesiva de triglicéridos. Lo que te dice cuando mejora, la producción hepática de grasa está reduciéndose. La insulina basal está bajando. El hígado graso está mejorando. Marcador 5. HDL, colesterol de alta densidad. Lo que mide, el colesterol transportado por lipoproteínas de alta densidad. Rango óptimo, más de 60 miligramos por decilitro en hombres, más de 70 en mujeres. Zona de alerta, menos de 40 en hombres, menos de 50 en mujeres. Lo que te dice cuando mejora, la sensibilidad a la insulina está mejorando. La inflamación crónica está reduciéndose. El HDL bajo y los triglicéridos altos juntos son el perfil lipídico de la resistencia a la insulina.
Usados como índice, triglicéridos sobre HDL son una herramienta diagnóstica poderosa. Marcador 6. PCR ultrasensible. Proteína C reactiva ultrasensible. Lo que mide: el nivel de inflamación sistémica de bajo grado. Rango óptimo: menos de 1 miligramo por litro. Riesgo cardiovascular moderado: 1 a 3 miligramos por litro. Riesgo cardiovascular elevado: más de 3 miligramos por litro. Lo que te dice cuando mejora: la inflamación crónica del ciclo vicioso está reduciéndose. Los tejidos están recibiendo menos señales inflamatorias. Marcador 7. ALT, alanina aminotransferasa, y AST, aspartato aminotransferasa. Lo que miden: la integridad de las células hepáticas. Rango normal: ALT, menos de 40 unidades por litro en hombres, menos de 35 en mujeres. AST, similar. Zona de alerta: valores elevados, 2 a 3 veces el rango normal, sugieren inflamación hepática activa. En hígado graso no alcohólico, la ALT suele estar entre 1,5 y 3 veces el límite superior. Lo que te dice cuando mejora: el hígado está reduciendo su inflamación. La esteatohepatitis, inflamación del hígado graso, está cediendo. Marcador 8. Creatinina sérica y microalbuminuria. Lo que miden: la función renal y el daño glomerular temprano. Creatinina normal: 0,6 a 1,2 miligramos por decilitro en hombres, 0,5 a 1,1 en mujeres. Se usa para calcular la TFGE, tasa de filtrado glomerular. Microalbuminuria: la cantidad de albúmina en orina en 24 horas o en muestra de orina random. Cociente albúmina sobre creatinina. Normal: menos de 30 miligramos por gramo de creatinina. Microalbuminuria: 30 a 300 miligramos por gramo. Señal de daño renal temprano, reversible con control glucémico. Proteinuria franca: más de 300 miligramos por gramo. Daño más avanzado. Lo que te dice cuando mejora: la glucosa está dejando de dañar los glomérulos renales. El control glucémico está protegiendo los riñones. Hay una relación de poder implícita en la consulta médica que muchas personas experimentan. El médico sabe, el paciente recibe, el médico decide, el paciente acata. Esa dinámica no es necesariamente intencional. Muchas veces el médico está haciendo su mejor trabajo en el tiempo que tiene, pero esa dinámica limita la calidad del cuidado que puedes recibir, porque el médico no tiene acceso a cómo te sentiste la semana pasada, a cuál fue tu glucosa después del desayuno del martes, a que tus tobillos estuvieron menos hinchados esta semana, a que dormiste mejor después de cambiar la temperatura del cuarto. Tú sí tienes esa información. Cuando llegas con los análisis entendidos, con las preguntas preparadas, con los datos de tu monitoreo en mano, la consulta se convierte en una colaboración. El médico puede tomar mejores decisiones. Tú puedes entender mejor las decisiones que se toman. Y el plan de seguimiento tiene más probabilidad de funcionar porque está construido sobre un entendimiento compartido. Los análisis no son un veredicto que el médico lee y tú recibes. Son un lenguaje que puedes aprender a hablar. Antes de concluir la lectura de análisis, necesitas saber sus límites. Los análisis de sangre capturan un momento, no una trayectoria. El análisis de hoy dice ¿dónde estás hoy? No te dice si estás mejorando o empeorando en la tendencia. Para eso necesitas la comparación en el tiempo. El mismo marcador en el momento cero, a los 90 días, a los 6 meses. La dirección de la flecha importa más que el valor absoluto en un momento dado. Hay información que los análisis de sangre no capturan bien. La glucosa postprandial no se refleja en la glucosa en ayunas ni en la HbA1c de forma detallada. Para eso está el glucómetro o el monitor continuo de glucosa. El nivel de estrés crónico
no aparece en los análisis estándar. Para eso está la autoobservación, el monitoreo de sueño y en algunos casos la medición de cortisol salival. La composición corporal, músculo versus grasa visceral, no aparece en el análisis de sangre. Para eso está la circunferencia abdominal, el marcador más accesible, la bioimpedancia o la resonancia magnética más precisa. La microbiota intestinal no se mide en análisis estándar. Para eso existen pruebas específicas de microbioma, más costosas y no siempre necesarias. El mapa biológico completo requiere múltiples fuentes de información. Los análisis de sangre son la fuente más accesible, más estandarizada y más interpretable, pero no son el mapa completo. Aquí está el protocolo de seguimiento que integra todo lo que aprendiste en esta serie. 2 análisis al año, espaciados 6 meses. Los 2 análisis básicos que cualquier médico debería pedir, más lo que vale la pena añadir. Análisis completo de inicio, tiempo cero de cualquier intervención de estilo de vida. Glucosa en ayunas, HbA1c, insulina basal en ayunas, para calcular HOMA-IR. Perfil lipídico completo, triglicéridos, HDL, LDL, colesterol total, PCR ultrasensible, ALT y AST, creatinina sérica y TFG estimada, cociente albúmina sobre creatinina en orina, microalbuminuria, vitamina B12 si tomas metformina, análisis de seguimiento a los 6 meses. Los mismos 9 marcadores más HOMA-IR calculado si conseguiste la insulina basal, más índice triglicéridos barra HDL calculado. La comparación de los 2 análisis te da la dirección de cada marcador, mejorando, estable, empeorando, la velocidad del cambio, la coherencia entre marcadores, cuando todos mejoran juntos, confirman que el sistema está respondiendo. Análisis que pueden añadirse con el tiempo, no necesariamente en el inicio. Vitamina D, deficiente en muchas personas con diabetes tipo 2, asociada a mayor resistencia a la insulina. TSH, hormona tiroidea estimulante, el hipotiroidismo descontrolado empeora el control glucémico. Ácido úrico, elevado con frecuencia en síndrome metabólico, puede ser marcador adicional. Ferritina, marcada elevada, puede señalar hígado graso avanzado o síndrome metabólico. Cuando el plan de esta serie funciona, los análisis lo reflejan, no siempre dramáticamente, no siempre en todos los marcadores simultáneamente, pero sí con una dirección coherente. La primera señal que suele mejorar, los triglicéridos. Sensibles a la reducción de carbohidratos refinados y azúcares añadidos, pueden mejorar en 4 a 8 semanas. La segunda, el HDL. Mejora con el ejercicio de fuerza y la pérdida de grasa visceral. Más lento, 3 a 6 meses. La tercera, la PCR. Mejora con la reducción de glucotoxicidad, la mejora del sueño y la regulación del sistema nervioso. 6 a 12 semanas. La cuarta, la ALT, refleja la mejora del hígado graso, más lenta, 3 a 6 meses o más. La quinta, el HOMA-IR, refleja la mejora de la resistencia a la insulina. 8 a 16 semanas de cambios consistentes para ver diferencia significativa. La sexta, la HbA1c, refleja los 90 días anteriores. Solo puede verse a los 90 días como mínimo. Cuando ves esa secuencia en tus propios análisis, no es una promesa que se confirma, es biología que responde. El mismo ciclo vicioso que giraba en una dirección durante años, girando ahora en la otra. Aquí la guía práctica para llevar esto a la realidad latinoamericana. Paso 1. Prepara la solicitud médica. En la próxima consulta, lleva una lista de los marcadores que quieres pedir. Los básicos, glucosa, HbA1c, perfil lipídico, creatinina, generalmente los cubre cualquier médico. Los adicionales,
insulina basal, PCR ultrasensible, microalbuminuria, pueden requerir que los solicites explícitamente. Si el médico pregunta por qué quieres la insulina basal, para poder calcular el OMA-IR y tener un marcador de resistencia a la insulina más directo, es una razón clínicamente válida. Paso 2. Calcula tus índices. OMA-IR igual a glucosa en miligramos por decilitro por insulina en microunidades por mililitro, dividido entre 405. Índice triglicéridos sobre HDL igual a triglicéridos dividido entre HDL. Ambos se calculan con una calculadora simple o con la fórmula en papel. Hay calculadoras online gratuitas para el OMA-IR si prefieres no hacer la operación manualmente. Paso 3. Compara con el análisis anterior. Si tienes análisis previos de hace 6 meses, de hace un año, compara los valores de los mismos marcadores. La tabla de comparación que lleves a tu consulta. Marcador. Análisis anterior. Análisis actual. Dirección. Ese formato convierte la consulta en una revisión de tendencia, no de un momento aislado. Paso 4. Entiende qué significa cada movimiento en términos del plan que estás ejecutando. Si los triglicéridos bajaron, la carga glucémica de la dieta se está reduciendo. Si el HDL subió, el ejercicio de fuerza y la pérdida de grasa visceral están teniendo efecto. Si la PCR bajó, la inflamación crónica está cediendo. Si la ALT bajó, el hígado graso está mejorando. Si el OMA-IR bajó, la resistencia a la insulina está retrocediendo. Si la HbA1c bajó 0,5 puntos, el promedio de glucosa de los últimos 3 meses redujo aproximadamente 15 miligramos por decilitro. Los análisis son el lenguaje en que la biología te habla. Ahora sabes cómo escucharla. 10 videos, 2 series. Empezamos con una persona en el borde de la cama a las 6 de la mañana. Los tobillos hinchados, la báscula que no tiene sentido, el glucómetro que muestra un número que nadie había explicado correctamente. Y terminamos aquí, con el mapa completo. No es que el problema desapareció, no es que la biología de la diabetes tipo 2 sea simple, no es que el camino sea recto ni garantizado. Es que ahora tienes lo que antes no tenías: el mapa, el mecanismo, la dirección y la evidencia de que el cuerpo puede responder cuando le das las señales correctas. El ciclo vicioso que describimos en la serie, uno puede invertirse. Las células beta que creías perdidas pueden recuperar función. El músculo que se estaba perdiendo silenciosamente puede reconstruirse. El hígado graso que producía glucosa de noche sin control puede vaciarse. La inflamación crónica que nadie había nombrado puede reducirse. El sueño puede convertirse en reparación real. El sistema nervioso puede recalibrarse. Y los análisis de sangre pueden empezar a contar una historia diferente. No en todos los casos de la misma forma, no con la misma velocidad, no sin esfuerzo sostenido. Pero sí, puede cambiar, porque la biología tiene plasticidad, y la plasticidad es tuya para usar. Si llegaste hasta aquí, has completado algo que pocas personas hacen. No una dieta, no un programa de 30 días, una comprensión real de cómo funciona tu metabolismo, del ciclo que lo tiene atrapado, de los mecanismos que pueden liberarlo, y de los marcadores que te dicen en tiempo real si el sistema está respondiendo. Eso no es información, es poder. Hay una cosa que te pido. Si algo de lo que aprendiste en estos 10 videos cambió la forma en que entiendes tu cuerpo, compártelo con alguien que lo necesite, con alguien que esté en el borde de la cama por las mañanas, mirando sus pies, sin saber por qué el cuerpo dice lo que dice. Esa persona merece entender su biología también.
Y el siguiente paso en este canal es seguir construyendo ese mapa juntos, con la misma profundidad, con la misma honestidad, sin simplismo, sin promesas vacías, con biología real, para personas reales,